es individual para cada uno de sus hijos. Dios a cada uno de nosotros nos llamó. Dios a cada uno de nosotros nos escogió y algo tenemos que hacer por la causa de Dios en la tierra. Como decía al principio, como tenemos en el cielo un lugar para descansar, aquí Dios ahora en la tierra tiene un espacio en el que debemos hacer su obra. Hay una escritura en la palabra de Dios preciosa, una escritura que me impacta. La encontramos en el libro de Nehemías capítulo 3. Aquí está el precioso relato de cómo los hijos de Israel, cómo el pueblo de Dios se unió en un momento para una misión, para una tarea, por una necesidad del pueblo, por un mandato de Dios al siervo Nehemías, por un llamado del Espíritu Santo, porque los muros de Jerusalén debían ser levantados, debían ser restaurados. Y es precioso, hermanos, de la manera que el pueblo de Israel se unió en la tarea. A veces nosotros como hijos de Dios queremos hacer distinción. A veces nosotros como hijos de Dios queremos elegir y separar para nosotros una u otra función. Aquí vemos que en esta preciosa misión, en esta gran tarea de los hijos de Dios, el pueblo se unió. Y en esta tarea participaron los sacerdotes, los gobernantes, participaron mujeres, participaron príncipes, extranjeros. Todo el pueblo se unió como un solo hombre para hacer la obra de Dios, para levantar el nombre de Dios en alto. Y yo creo que la iglesia de Dios en el tiempo presente debe usar de este recurso, del recurso de la unidad para hacer la obra de Dios como es preciso en los tiempos presentes. Una de las cosas con las que Dios me visita permanentemente, una de las cosas con las que batallo todos los días de mi vida, en mi trabajo cotidiano, y aunque no tengo un gran mérito o no tengo algún mérito con esto, si algo de bueno hay en esto y si algo podemos hacer, la gloria solo para Dios, es en amar a mis hermanos, en unirme a mis hermanos, en reconocer el valor individual que cada hijo de Dios tiene en su obra en la tierra, en reconocer que todos los hombres del mundo, que todos mis hermanos en la iglesia son superiores a mí en algo y que eso debo aprender de ellos y que esa fortaleza debo aprovechar de ellos en el servicio para el reino de Dios en la tierra. Yo creo que el diablo batalla mucho en el tiempo presente por la división en el pueblo de Dios. Es una ley: divide y vencerás. Y Satanás lo conoce. Y Satanás lo sabe. Y Satanás procura que unos a los otros nos miremos diferentes, que miremos las diferencias, no miremos lo que tenemos en común, no nos demos cuenta de que somos hermanos, de que somos del mismo equipo, de que somos de la misma iglesia, de que debemos estar unidos aquí en la tierra para hacer lo que Dios quiere, porque hemos de estar unidos allá en el reino de los cielos. Y entonces ese real enemigo que es Satanás nos hace ver que el enemigo es el hermano, y el enemigo es el pastor, y el enemigo es el hermano que predicó el sermón y lo dijo por mí,
y el enemigo es el que preside la iglesia. Y parece más enemigo el hermano y el que dirige tal movimiento, tal ministerio, y tenemos más batalla y más luchas a veces con tales hermanos y tales siervos de Dios que con el mismo Satanás que nos está incitando contra él para destruir nuestra alma. Dios quiere, hermanos, que nos unamos, que como hijos de Dios y como pueblo de Dios hagamos grandes proezas. El llamado de este tiempo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Y divididos y mirándonos los unos a los otros y celándonos los unos a los otros y midiéndonos los unos con los otros, no conquistaremos al mundo, no conquistaremos las almas. Les decía de este texto que encuentro tan precioso en la palabra de Dios, la unidad de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, en la edificación de la muralla. El versículo 1 del capítulo 3 de Nehemías dice que habían sacerdotes. Sacerdotes estaban implicados en la tarea de la edificación de la muralla. Dice el versículo 8 que habían plateros e hijos de perfumeros. Me imagino que esa sería gente de dinero. Dice el versículo 12 que habían gobernantes en la edificación de la muralla, construyendo tramos de la muralla. Allí estaban los gobernantes también, los príncipes del pueblo. Pero también dice que habían mujeres en esa labor, en esa tarea, unidos edificando el templo, el muro. Dice el capítulo 17, el versículo 17, que habían levitas en la edificación de la muralla. Y el versículo que más me llama la atención es el versículo 20. Es impactante y creo que deja un mensaje. Quiera el Señor que deje un mensaje para cada hijo suyo en este día especial. Dice el versículo 20 que Baruch, habla la palabra de este hombre que se enardeció, se llenó de entusiasmo y dice que fabricó desde la esquina hasta la puerta de Eliasib, sumo sacerdote. Pero lo que más quiero exaltar es que dice que con todo fervor edificó en la casa, edificó la parte del muro que le correspondió. Con todo fervor. Qué epitafio para su tumba. Qué gloria. Qué texto tan precioso. Yo encuentro qué palabra tan hermosa para la historia de ese siervo de Dios. Y todos trabajaron en el muro. Muchos trabajaron en el muro. Pero dice que Baruch edificó con todo fervor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos laborando? ¿Cómo estamos sirviendo en la viña del Señor? ¿Cómo lo estaremos haciendo? ¿Qué se dirá de nosotros en el día de mañana? ¿Con cuánto valor trabajamos? ¿Con cuánto amor servimos? ¿Con cuánto ardor nos entregamos por la obra de Dios? ¿Qué se dirá? Y yo considero que no vale hoy lo que hicimos